A veces me pregunto cómo pude estar hoy acá. A veces me pregunto qué hubiese sido de mi vida teniendo a mi madre. A veces me pregunto por qué estoy viva y esa pregunta me condenó y me lastimó por mucho tiempo. A veces me pregunto quién fue el ángel que decidió que siguiésemos vivos. El ángel que decidió que no nos separaran a mí y a mi hermano. Me tortura pensar que yo, con 8 años, podría haber muerto y estoy viva. Me tortura pensar que mi hermano Camilo, con solo 4 años, podría haber sido apropiado por alguna familia sin escrúpulos ni conciencia. Hoy pude lograr formar mi propia familia y a lo largo de 39 años poder contar mi vida. Una vida con pérdidas, una vida con silencios, una vida con discriminación, una vida sin consuelo, una vida en donde aún hoy pienso que mi mamá está viva. Es difícil entender la desaparición, que te saquen un ser querido, que te lo saquen frente a tus ojos, que la escuches gritar y que luego nunca más sepas nada de ella. Hoy me siento una sobreviviente de una historia de terror. Me llamo Bárbara Gabriela García Martínez. Hoy tengo 39 años, estoy casada y tengo 3 hijos. Julieta de 15, Bruno de 13 y Tobías de 6 años. Nací en una familia clase media, trabajadora. Viví en Aedo, provincia de Buenos Aires, al oeste de la capital federal. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años más o menos y Camilo casi 2. Mi papá, Martín, tenía una inmobiliaria muy importante en Aedo. Y mi mamá Rocío, Ángela Martínez Borbolla, era docente. La típica maestra de clase de escuelas de bajos recursos en barrios muy carenciados. Su última escuela fue una en la localidad de Villa Tesey, en Morón. Además era docente de sociología en la Facultad de Filosofía y Letras. El primer golpe duro fue la separación de mis papás, en donde no sé por qué, ellos deciden quedarse cada uno con un hijo. En la repartija me tocó vivir con mi padre, ya que mi hermano era muy chiquito, pero por suerte duró poco. Mi mamá había empezado su militancia en la Facultad de Filosofía y Letras, y mi papá seguía con su inmobiliaria y había empezado a estudiar locución. En el medio hubo una reconciliación y ahí empezó la vida rara. Antes que nada, mi mamá vino de España a los 6 años con su padre, su madre y sus 2 hermanos. Mi abuelo, Francisco Ferrer Martínez, argentino pero radicado en La Molina, pueblito de Cabrales, en España, llegó de muy pequeño y allí se quedó. Era minero y fue el líder de la Juventud Comunista, secretario del Sector Rojo y luego comisario político, como así lo llamaban en el Principado de Asturias. Él era un militante activo, enemigo absoluto de Franco. Y como era de esperarse en esas épocas, no solo recibió 7 heridas de bala en una de sus piernas, sino que permaneció preso durante 21 meses, condenado a la pena de muerte, siendo luego uno de los primeros presos que indultaron. Ahí es cuando se viene a la Argentina en busca de un exilio y de poder proteger a su familia y darles la oportunidad de una vida mejor. Eso pensó él. Mi madre nació en Gijón, en el sanatorio llamado La Gota de Leche, el 5 de mayo de 1945. Vivió sus primeros años en La Molina, en la casa que actualmente la llaman los pueblerinos y oriundos de ahí, la Casa Nueva. Luego vivió en Gijón, en la calle Moreda. Una vez ya instalados en la Argentina, mi abuelo se dedica al oficio de carpintero y mi abuela llegó a ser una gran modista de barrio. Confeccionaba vestidos de novias, madrinas y trabajaba de eso y les iba muy bien. Fueron progresando. Mi tío Amador, el mayor de los hermanos de mi madre, se casó con María Encarnación,
también asturiana, de un pueblito llamado Puertas, muy cercano a Canales, quien también tuvo que exiliarse hacia América con su familia. Ella era la mejor amiga de mi mamá, su cómplice, su hermana de la vida. Además de ser mi tía, es también mi madrina. De ese matrimonio nacieron mis primos Cristina, Analía y Walter. Ellos vivían todos juntos con mis abuelos y además vivía con ellos Herminio, el adorado hermano menor de mi mamá. Hasta aquí la historia habla de una dura vida de las víctimas del franquismo. En el año 1973 aproximadamente comienza la pesadilla de mi vida. Mi abuelo paterno, Nemesio Martín García, argentino, también hijo de españoles, pero gallegos, era en ese momento gerente de personal y obra social de una de las mayores empresas de cemento de la Argentina llamada Loma Negra. Eran los años de Perón y ya grupos de montoneros comenzaban a secuestrar a poderosos empresarios. Es ahí cuando secuestran al que ejercía el cargo de superintendente general de Loma Negra y lo ponen a mi abuelo paterno como mediador con los supuestos secuestradores. En esa época vivíamos todos juntos en una casona muy grande y muy antigua en la localidad de Ciudadela, también provincia de Buenos Aires. Ahí vivíamos mi abuela, mi abuelo, mi tía Rita, mi tío Jorge con su novia, mis padres, mi hermano y yo. Ahí comienzan a invadir nuestra casa personal de la CIDE, Servicio de Inteligencia del Estado. Chupaban los teléfonos y esperaban recibir las llamadas para coordinar la liberación del empresario. En ese momento estábamos todos con custodias y no nos dejaban prácticamente salir de la casa. Un día descubren que dentro del grupo de inteligencia había un infiltrado. Entonces comienzan los movimientos para despistar. Nos hacen estar un día entero quietos, sin luces, ni agua, sin demostrar que había gente en la casa, para luego, en la madrugada, trasladar en forma separada a cada grupo familiar a diferentes hoteles de la capital federal, ya que todos estábamos amenazados de muerte. A todos nos registraron con distintos nombres, mi abuela se tenía que poner pelucas para despistar y estuvimos encerrados durante una semana. Final, y felizmente, este empresario logró escapar de sus secuestradores y todo quedó en el recuerdo. Luego mis padres se separan definitivamente y mi hermano y yo nos vamos a vivir con mi madre a una casa en un barrio llamado Envión, como una urbanización de clase media trabajadora en Aedo. Mi madre luego forma nuevamente pareja con un hombre casi 11 años menor que ella, docente, profesor de matemáticas, le decían Tato y se llamaba Oscar. Y mi padre se casa con una mujer 12 años menor que él, Cecilia. Cada uno de ellos rehizo su vida y siguieron por diferentes caminos. Mi madre ejerció una militancia más comprometida. Era integrante del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, y también delegada sindical de Cetera, zona oeste, que es el sindicato de los docentes. Y mi padre más montonero, de la juventud peronista, desde la primera época. El ERP estaba en contra de Perón. Desde este lugar ya no hay mucho que aclarar en cuanto a las grandes diferencias de mis padres. En el año 1975, precisamente un 13 de mayo, justo era martes 13, se llevan secuestrado a mi tío Herminio, de la casa de mis abuelos maternos, supuestamente la policía. Los motivos se desconocían, lo trataban de subversivo, permaneció 18 meses detenido en Sierra Chica, quedaba lejos, a 400 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, y cada vez que podíamos lo íbamos a visitar todos, menos mi mamá. Él era mi tío preferido, él era todo para mí, yo lo adoraba, y él a mí. Como en ese momento aún las cosas se podían controlar un poco, más se pudo pagar mucho dinero y se logró poder conseguir que lo deporten a España, su país de origen. En este caso, mi tía María Encarnación, más conocida como Sion, logró que el abogado de la Embajada de España interviniera en el caso y luego fue titular del diario más importante de la Argentina,
Expulsaron a Herminio Martínez Borbolla de la Argentina. Hecho vergonzoso y humillante. Imagínense cómo miraban y señalaban a mi familia en el barrio. No me olvido más cuando lo fuimos a despedir a Ezeiza. En aquella época había una terraza que era el único lugar en donde podías despedir a los que viajaban. Al pobre lo llevaban esposado y escoltado por la policía como si fuese un criminal. Ya estábamos en estado de sitio, pobrecito. Luego me enteré que en realidad buscaban a mi madre. De hecho, ya en esos años empezaban estos operativos y no me olvido más que viene mi papá a mi casa y le dice a mi mamá: Rocío, por favor, si tenés algún libro o algo que te comprometa, sacalo ya que secuestraron a Herminio. Ahí me enfrenté con mi primer gran dolor. Mi tío del alma no estaba más. Y lloré mucho. Mis abuelos y mis primos, que vivían con ellos, eran ya muy mal mirados en el barrio. A mi abuela le había empezado a bajar su trabajo y a mi abuelo también. Imagínate, si en la TV permanentemente pasaban publicidades oficiales pidiendo a la comunidad que denunciaran si veían movimientos extraños en la casa, desfiles de personas no conocidas en los barrios. En fin, eran épocas muy duras y por sobre todo, muy poco claras para todos. Por ejemplo, mi tía en Sion me contaba que mi mamá se había comprado una bicicleta para ir a dar clases a la escuela carenciada de Villa Tesey. Y con la plata que ganaría ahorrándose el billete en colectivo, a cambio compraba leche y galletitas para todos los chicos del colegio. Ella estaba a cargo de los grados inferiores, los más chiquitos. No recuerdo exactamente cuál fue su último curso. También me acuerdo que una vez me dijo que preparara arroz, ya que yo en mi casa me hacía cargo de todo en cuanto a tareas domésticas y siempre estaba al cuidado de mi hermano Camilo. Un día me dejó indicado que preparara arroz y me explicó cómo se hacía. Yo tenía 6 o 7 años y en vez de calcular las cantidades en tacitas de café, lo hice en tazones de café con leche. La cantidad de arroz era tal que de penitencia tuve que comer todos los siguientes días arroz hasta que se terminara, ya que no había prestado la suficiente atención y además había muchos niños que no tenían para comer. En mi casa no había ningún lujo. Se tomaba agua y a lo sumo algún día de fiesta, agua gasificada con cola, que era una bebida con sabor a la famosa gaseosa. Entonces, cuando yo iba a lo de mi abuela paterna, a lo de Élida, lo primero que hacía era abrir la heladera y me comía todo. Tomaba gaseosas de verdad, mendicrín, que es un queso untable, cosas ricas, volvía redonda cada fin de semana de las panzadas que me hacía. El tema era que en casa todo era austeridad y mi mamá permanentemente me decía que si había niños que no tenían posibilidades, no había que derrochar nada y había que luchar para que todos tuviesen las mismas posibilidades. Seguramente ella podía comprarnos gaseosas y quesos untables, pero su formación no se lo permitía. Lo mismo ocurría con los juguetes. Teníamos casi nada. Solo recuerdo a mi osa que me la había regalado mi abuela Élida y era una osa gigante que yo amaba. Solo recuerdo ese juguete y de mi hermano un autito. La relación con el compañero de mi mamá no era de la mejor. Según decían, él era una buenísima persona, pero yo en el fondo de mi corazón nunca le tuve gran cariño. En vez de dejarme salir a jugar, me tenía encerrada haciendo cuentas de dividir y multiplicar y mirar las vueltas de la vida. Siempre me llevé a marzo matemáticas y es el día de hoy que no sé dividir con 2 decimales y no me importa no saberlo. Es loco, pero es verdad. A mi padre lo veíamos los fines de semana. Ya estaba por nacer una nueva hija de mi papá, de su segundo matrimonio, Leticia. Con su mujer sí nos llevábamos bien, aunque eran todos en esa familia muy diferente a nosotros. Eran de zona norte, portaban apellidos importantes y pertenecían a una clase casi alta o media muy acomodada. Cuando nos juntábamos con los sobrinos de la mujer de mi padre, éramos como sapos de otro pozo, pero a mí no me importaba. Muchas veces me ha pasado a mí y a mi hermano
esperar a mi madre que nos buscara del colegio y nunca llegaba. Ya que se le complicaban las cosas, más de una vez me perdí tratando de ir a mi casa. Hasta que luego aprendí el camino y ya directamente caminaba todos los días con Camilo a cuestas 15 cuadras hasta el colegio y luego volvíamos juntos a casa ya que mi mamá trabajaba todo el día. En la rutina diaria mía estaban incluidos los quehaceres domésticos y tenía terminantemente prohibido mirar televisión. Yo preguntaba por qué. Mis amigas miraban dibujitos y yo moría por las películas argentinas de las 2 de la tarde, que por supuesto, sin que mi madre y su compañero se enteren, yo las veía mientras limpiaba. Recuerdo a mi mamá muy cariñosa, muy afectuosa. Más allá de su disciplina, tenía una linda sonrisa, un lindo humor y era por sobre todas las cosas linda, muy linda. Confieso que cuando salía con ella a la calle y usaba esas minifaldas y todos la miraban y le decían piropos, a mí me daba mucha vergüenza. Ella nunca pasaba desapercibida. Tenía demasiado estilo y un porte que los hombres se daban vuelta para observarla. Luego mi casa poco a poco se empezó a transformar en el centro de las reuniones de amigos y compañeros. De repente amanecías y te chocabas con un señor o una señora que jamás antes habías visto. Y yo recuerdo quedarme quietita y luego saludar como lo más normal del mundo y seguir en lo mío. Poco a poco, estos movimientos de gente eran constantes y cada vez más. Y yo me empezaba a involucrar con ellos y a encariñarme. Pero con el único que nunca me podía terminar de encariñar era con Tato, el compañero de mamá. Y su familia tampoco con nosotros. Claro, me imagino que para esa familia, que su hijo se juntara con una mujer 11 años mayor que él, separada y con 2 hijos, no era el ideal para ninguna madre. Pero, ¿qué culpa teníamos Camilo y yo? Una vez, realizando las tareas domésticas, veo una cartera de mujer y la reviso, de curiosa, y descubro el documento de una chica que estaba viviendo en casa, que supuestamente la llamaban Lola, pero que su documento decía otro nombre que nada que ver. Ahí empecé sin querer a involucrarme e interesarme de qué se estaba tratando la historia y qué pasaba a mi alrededor. Siempre fui inquieta y siempre fui al frente. Por supuesto, esa noche, cuando llega mi mamá, toda excitada, le digo, mamá, mamá, a la que le dicen Lola, se llama de otra manera y hoy no puedo recordar el nombre y mi mamá se puso pálida. Yo le conté que ordenando, vi su cartera y se la revisé y ahí mi mamá primero me retó y luego me pidió que no dijese nada, ya que nadie se tenía que enterar el verdadero nombre de la supuesta Lola. Y ahí entendí también por qué a mi mamá le decían Ana y no Rocío y por qué a Tato Tato y no Oscar. Y ahí reaccioné que muchos de ellos tenían apodos. Mientras tanto, la vida seguía. Me dejaban muy poco salir a jugar con los chicos del barrio y a la vez eran pocos los chicos que también querían jugar conmigo. Amigas tenía del colegio, pero más allá del ámbito de la escuela, no tenía esa posibilidad ni de invitar amigas a casa, ni de ir yo a casa de mis amigas. Me sentía diferente y simplemente mi mamá me decía no y yo no decía nada. Empecé a tener cantidad de tíos y tías. Las reuniones en casa cada vez eran más y eran generalmente todas por las noches. Cada vez que mi mamá nos llevaba a la casa de mis abuelos maternos a estar con mis primas, que eran mis grandes amigas, en el colectivo me decía, Barbarita, nunca tenés que contar nada, ni de lo que escuchás, ni de la gente que ves en casa. Si alguien te pregunta, nunca digas nada. Si hablas, nos matan a todos. Y yo respondía, sí, mamá. Dentro de mí sabía que pasaban demasiadas cosas y yo ya estaba involucrada. Un día fue crucial. Limpiando el cuarto de mi mamá, encuentro un revólver apoyado sobre una mesada del cuarto. Y cuando lo vi, veo que la ventana estaba abierta y yo vivía en planta baja. Me agarró un miedo que alguien que pasara lo haya visto, que tomé el revólver y sin ningún miedo lo guardé debajo del colchón de mi cama y me callé la boca.
Pasados unos pocos días, mi mamá y su compañero me sientan y me preguntan muy delicadamente si por casualidad había visto un arma que no encontraban. Yo muy natural les respondí que sí, que como la habían dejado a la vista de todos, yo la tenía guardada. Y cuando la saqué debajo de mi colchón, mi mamá no lo podía creer que yo había dormido con un arma en mi cama. Ahí me acuerdo que me abrazó fuerte y me dijo su compañero: Barbarita, ya sos una de los nuestros. Bienvenida. Y yo estaba orgullosa, y ellos respiraron, sabiendo que el arma estaba a salvo y que mi hermano y yo también. Ahí empecé ya a escuchar cosas, empecé a preguntar. A veces no me olvido más, a uno de los que llamaban el chango, aparece un día con la cabeza vendada. ¿Qué te pasó?, le dije. Y él me contestó que sin querer le habían tirado una piedra en la calle. Luego me enteré que no había sido una piedra, sino un tiro en su cabeza. Lo increíble de todo era, pasado el tiempo, ver las caras de tristezas cuando alguno de mis supuestos tíos no venían más y yo preguntaba por ellos y mi mamá ocultaba su llanto y su dolor y me decían que se habían tenido que ir de viaje. Yo sabía que algo le había pasado, pero nunca imaginé qué les había pasado. Un día yo tenía un juguete nuevo. Era domingo y mi papá me dejaba en casa luego de estar con él todo el fin de semana. Yo le pido a mi mamá que me dejara pasar a mi cuarto con mi papá porque le quería mostrar mi nueva adquisición y mi mamá me dio un no rotundo. Ahí insistí: dale, es solo un ratito. Y él no se hizo terminante. Se va papá y se abre la puerta de mi cuarto y salieron como 10 personas. Ahí comprendí, una vez más, el porqué de ese no. También recuerdo que muchas veces nos íbamos con mamá lejos en autos de otros y nos hacían viajar en el piso del auto. En realidad a mí, porque Camilo era re chiquito y no entendía nada. Pero yo no podía ver a dónde iba. Cuando pregunté la primera vez por qué, me explicaban que como yo era una de ellos, era mejor nunca saber a dónde iba, para que no me pasara nada, y esas salidas fueron muchas, y ya directamente si me subía a un auto, me acostaba en el piso. Mi mamá nos llevaba mucho a la casa de mis abuelos paternos, ella los adoraba. Charlaba mucho con mi abuelo Nemesio y con Élida, que nos cuidaba muy bien. Mi abuela me preguntaba cosas, y yo nunca decía nada. Y lo loco de todo era que me sentía orgullosa de mí por guardar los secretos. Y lo que hoy más me sorprende es que nunca tuve miedo. Jamás. Me sentía hasta canchera. También estaba mucho con mi tía Sion y mis primas, y ahí siempre veías a mi mamá hablando, cuchicheando a pleno con Sion, se adoraban. Mi tía nos cargaba a todos en el auto y la llevaba a mi mamá a dar charlas y a realizar actos políticos, ya que al ser delegada sindical de los docentes, eran muchas marchas, muchos actos, y mi tía se quedaba con todos nosotros, sus 3 hijos, Camilo y yo, haciéndole el aguante a mi madre en el auto el tiempo que sea necesario. Ella era incondicional con mi madre, siempre le hizo el aguante. Un día, ya era casi de noche, en la esquina de mi casa, escucho que mi tía le dice a mi mamá: Rosy, elige un país. Yo te doy el dinero, pero vete. Vete de acá con los chicos. Y mamá le decía: no puedo. Esto que hago lo hago por ellos. Ya estoy muy comprometida. Son muchos años de lucha y no puedo abandonar. Además ya estoy muy marcada y creo que no llegaría ni a Ezeiza. De ese diálogo no me olvido más. Pero yo, Barbarita, como me decían todos, no tenía miedo y seguía ahí, viendo muchas ausencias, viendo cada vez más caras de dolor y desesperación. No mucho antes de que todo termine, yendo con mi mamá a la casa de mis abuelos paternos, mi mamá se cambió de ropa, se puso una peluca y nos dejó con mis abuelos. Estaba toda disfrazada. Tenía que irse y había visto que la estaban siguiendo. Decidió entonces que luego mi papá nos lleve a mi casa. Siempre nos quiso tener con ella. Luego de más grande, mi abuela Élida y mi tía Sion me decían que le pedían por favor que no nos dejaran a nosotros, que nos dejaran en un lugar seguro.
y ella le decía que hasta el último día de su vida nosotros estaríamos con ella. Me acuerdo cuando a veces me llevaba a su colegio. Todos los alumnos me trataban re bien, es que la adoraban. Y además yo me agrandaba porque era la hija de la maestra. Anécdotas como estas hay miles. Fueron muchas horas intensas, muchos días intensos, semanas, meses. Pero la noche en que se llevaron a mi madre la tengo intacta grabada en la cabeza. Yo ya venía escuchando, cayó el rengo, cayó el chango, cayó fulanito, menganito, y corría junio de 1976, donde cayeron los grandes líderes del ERP, y ahí nomás cayó mi madre. 1976 fue el año de más caídas y de las desapariciones más crueles. De esa época casi no hay sobrevivientes de este horror. Hoy les confieso que cada noche que me iba a dormir, no dormía, sino dormitaba. Yo cada noche estaba en guardia. Siempre sabía que algo podía pasar, y pasó. Era la madrugada de un 13 de junio, creo que era 13, y empiezo a sentir los golpes enloquecedores en la puerta de mi casa. «Abran la puerta, hijos de puta, abran». Ahí escucho a Tato preguntar «¿Quién es?», y le responden «Ejército militar, abran o tiramos la puerta abajo». Ahí nomás salté de mi cama y sin decir nada me subí a la cama de mi hermano Camilo, que estaba profundamente dormido. Con una mano le tiraba de los pelos para que se despertara y con la otra intentaba abrir la ventana que quedaba justo debajo de la cama de Camilo para escaparnos. Yo sabía que no había que rendirse, había que salvarse sea como sea, y yo quería escaparme con mi hermano. Pero Camilo no se despertaba y los tiempos eran segundos. Hoy creo que muy dormido no estaba, con tantos gritos era imposible. Hoy estoy segura que Camilo estaba aterrado, todo tapadito, y lo que menos quería era abrir los ojos. Camilo estaba a días de cumplir sus 4 años. La ventana seguía trabada y de repente me apuntan con una pistola y me tiran del respaldo de la cama con un culatazo del arma, y al grito de alto o disparo yo me paralicé. Camilo seguía con los ojos cerrados. Encendieron las luces de mi cuarto y cuando vieron que éramos 2 niños, se empezaron a reír. Ahí Camilo abrió los ojos y no dijo nada. Se quedó quietito y yo me quedé a su lado. Uno de ellos me dijo, ¿qué querías hacer? Y yo le dije saltar por la ventana para ir a la casa de mi tío, que vivía en ese mismo barrio, el hermano de mi papá. Luego reaccioné, que como la casa estaba totalmente rodeada por todos los costados, si esa ventana se hubiese abierto, hoy no estaría contando la historia. Ellos mismos me dijeron, menos mal que no se abrió, te hubiesen matado. Uno de ellos era más joven y me pidió disculpas por haberme pegado. No sabía que eras una nena, me dijo. Luego entraron más hombres a mi cuarto. No me puedo sacar de la cabeza la cara de uno que dijo, ¿y con estos pibes qué hacemos? Y a Camilo lo observaban con más cariño que a mí. Era medio colorado, usaba un gorro de lana negra con una polera de lana verde militar, creo negra, y una campera de cuero. Ninguno de ellos estaba vestido de ejército, ninguno. Mientras tanto se escuchaban los gritos de mi mamá, que les gritaba de todo. «No me peguen, hijos de puta, mis hijos, mis hijos». Y yo escuchaba «Cállate, guerrillera de mierda». Cuando los gritos aumentaban, nos metieron en la cama y nos taparon todos. No nos dejaban ni escuchar ni ver. Nos encerraron en el cuarto y luego el silencio en mi casa fue total. Camilo seguía sin decir nada y yo pregunté, ¿a dónde se llevan a mi mamá? Y la respuesta fue, a tu mamá no la vas a ver nunca más. Ahí me calenté y dije que quería ir con mi mamá, que yo también tenía que ir con ella. Y me agarraron y me calmaron sin violencia. Me preguntaron montones de cosas como, por ejemplo, quiénes vivían en esa casa, qué hacían, y como yo ya sabía que no tenía que decir nada, no dije nada. Y hablé como si todo en esa casa era la familia Ingalls, todo era normal, y jamás dije nada. Luego se empezaron a escuchar ruidos, cosas que tiraban, cosas que rompían. Ahí nomás entró uno y volvió a decir, ¿qué hacemos con estos dos?
Luego entra otro y dice que el vecino de enfrente se haría cargo de nosotros. Ahí el más joven, que siempre nos trató bien, me pidió que me cambiara y que cambiara a mi hermano. Camilo jamás lloró. ¿A dónde vamos a ir?, decía yo. Con tu vecino. No quiero. Yo voy con mi mamá. A mí también me tienen que llevar. ¿Por qué ella y no yo? Si era uno de ellos. Eso me lo preguntaba en silencio. Y esa fue una gran cruz que cargué durante muchos años de mi vida. Es más, mi abuela Élida me contaba que durante mucho tiempo, nosotros dos, no queríamos taparnos cuando nos íbamos a dormir. El cubrir nuestros cuerpos en la cama nos volvía a llevar al horror que vivíamos. Cuando salí de mi cuarto, vi mi casa destrozada. Sillones rotos, libros tirados, la cocina hecha un desastre. Algunos hasta estaban comiendo. Yo observaba y no podía creer que yo estaba viviendo eso. Pedí volver a mi cuarto, era pleno invierno, tenía frío y quería buscar unos ponchitos que mi abuela Élida nos había regalado. Era mucho el frío. Volví a entrar escoltada por un hombre armado, agarré los ponchitos y entré a la casa del vecino. Aún hoy recuerdo la cara de pánico de esa gente. Camilo se durmió enseguida. Yo no dije nada. Ellos no preguntaron nada. Todo era silencio. Esa noche entendí que había terminado mi vida. Esa noche no pude ni parpadear. Me acosté en la cama matrimonial con la mujer del vecino. Ahí sí empecé a tener miedo. Miedo de qué sería de nuestras vidas. Miedo de que vuelvan a buscarme. Miedo de no saber hacia dónde se dirigía mi mamá, el ser más amado por mí, la que me dio la vida. Esa noche temblaba de tan solo pensar que nunca más la podría tener conmigo. Esa fue una eterna noche de terror. Ni bien amaneció, nuestro vecino de apellido Gargiulo fue hasta la casa de mi tío Jorge para poder dejarnos allí. En la madrugada también había ido, pero nadie le respondió al llamado de la puerta. Estaba mi tía sola. Mi tío Jorge, médico cirujano, se encontraba esa noche de guardia en el hospital y mi tía tuvo miedo de abrir la puerta. Cuando llegó mi tío Jorge de su guardia, el vecino volvió con él y con Camilo nos fuimos a su casa. Al ratito apareció mi papá. No recuerdo que nos haya dado una explicación al respecto. Sí recuerdo un fuerte abrazo y caricias de calma y contención y un tranquilos, todo va a estar bien. Ya pasó, hijos, ya pasó. Yo no podía salir de mi estado de excitación y asombro. Si sabía lo ocurrido, pero lo que no sabía, que el peor de los destinos lo tendría mi mamá, mi amada mamá, el ser que me dio la vida. Era mía y me la sacaron. Era mía y no pude despedirme de ella, ni escuchar su último consejo, ni besarla, ni abrazarla, nada. Esa misma mañana fui con mi papá a la casa, que estaba abierta, ya que la puerta la habían roto y no cerraba. Y me encontré en un páramo helado, casi vacío, con la resaca de lo que había sido esa madrugada. Ahí seguí sintiendo miedo. Rápidamente junté algo de ropa y de pertenencias que quedaban mías y de Camilo. Lo metí todo en un bolsito. Agarré a mi amada Osa, mi fiel compañera, y huí. No recuerdo haber vuelto a esa casa, mi casa. Sé que después, rápidamente mi papá la vendió. Nunca más supe nada de nadie, de mi barrio. Fue una etapa cerrada y terminada. Ahí se dio vuelta otra página de mi historia. Como mi papá estaba por tener a su primer hija de su segundo matrimonio, ya que estaban con fecha de parto, nos llevan a lo de mi abuela paterna, a lo de Élida. Allí todo era mimos, contención y no parábamos de recibir cosas, objetos como juguetes, comidas ricas, gaseosas. Ese año que viví con mi abuela engordé como 10 kilos, yo era re flaca, pero mi abuela me malcriaba dándome todos los gustos y golosinas. Rápidamente nos anotó en un colegio a 3 cuadras de su casa.
Según mi abuela me contó, su psiquiatra le dijo que no tenía que decirnos nada si nosotros no preguntábamos y que rápidamente teníamos que seguir con nuestra vida lo más normal posible. Pero la casa de mi abuela seguía siendo vigilada y amigos de mi madre y de su compañero querían saber de nosotros y se apostaban frente al departamento para poder vernos. Mis abuelos no lo permitieron y pidieron que nos dejaran tranquilos, que ya era mucho lo que estábamos sufriendo. Permanecimos encerrados sin salir por unas semanas. Mi abuela vivía y aún vive en un barrio, uno de los más costosos de la capital federal. Era todo otro target, otro estatus social. Nos anotó en la escuela con el discurso de que mi mamá nos había abandonado porque se había ido con un muchacho al exterior y que mi padre no podía cuidarnos y que como estábamos al cuidado de ella, por eso quería que concurriésemos a esa escuela. El tema era que si mi abuela contaba la verdad de lo sucedido, jamás nos hubiesen aceptado. Éramos hijos de subversivos, de guerrilleros. La televisión seguía diciendo y rogando denunciar a personas y movimientos extraños. Se vivía con tanto miedo. Entonces ahí recibí una nueva orden, pero esta vez por parte de mi abuela. Y el mensaje era: jamás respondas en la calle a alguien que te llame por tu nombre. Si te dicen o gritan Bárbara, no te des vuelta. Lo loco de todo esto también es que luego de adolescente, no me pregunten por qué, siempre me cambiaba el nombre. Si conocía a algún muchachito, me hacía llamar Micaela. Es el día de hoy que mis amigas no se lo olvidaron y es el día de hoy que cuando nos juntamos con ellas, me siguen preguntando por qué me cambiaba el nombre. Otra de las cosas que luego descubrí viviendo con mis abuelos era por qué mi mamá no me dejaba ver la televisión. Ella no quería que yo viera nada de lo que los noticieros pasaban, ya que podía ver y reconocer muchos militantes que pasaban por mi casa o que con mi madre visitábamos. Les aclaro que en lo de mi abuela pasé a ser una adicta a la televisión y no me perdía ningún programa. Estaba a full todo el día y Camilo también. De hecho, Camilo contaba que tomaba la tele mirando la leche en vez de decir tomaba la leche mirando la tele. Mi papá venía cada tanto a visitarnos. El 28 de junio nació una nueva hermanita nuestra, en realidad media hermana. Había nacido Leticia. Pero como Cecilia, su madre, era muy joven, mi papá prefirió que siguiésemos viviendo con mis abuelos, que ahí estaríamos mejor. Según él, Cecilia era jovencita y merecía disfrutar del hecho de su primer bebé. Aún hoy de grande le sigo reprochando a mi papá en cualquier asadito familiar que nos sacó de encima cuando más lo necesitábamos. Y él, luego de muchos años y de muchas insistencias mías, reconoció que se había equivocado, que era para él también todo muy difícil, era joven y que todo era tan raro que no podía cubrir tantas necesidades. Pasó el año, empecé a ver cada vez menos a toda la familia de mi madre. Yo vivía ahora en la capital y ellos en Aedo. No quedaba cerca. Y cuando podíamos, mi tía Sion nos llevaba a la quinta que tenía en el Paso del Rey. Y no me olvido más que mi tío Amador, el hermano mayor de mi mamá, me agarraba, me mostraba la foto de mi madre y me decía: ¿esta quién es, Barbarita? Dime quién es. Y yo le respondía: mi mamá. Y él ahí se quedaba tranquilo. Luego se iba solo por el campo, seguramente a llorar, ya que era su segundo hermano que habían secuestrado, con la diferencia que Herminio estaba en España, sano y salvo, y de que Rocío nada se sabía. Mi tía Sion se la pasaba haciendo denuncias junto con mi padre y mi abuelo Ferrer. Desfilaban por los hospitales reconociendo cadáveres, más que nada Sion y mi papá. Mi abuelo Ferrer se dedicaba a ir al consulado y pedir ayuda. Rogaba que hicieran algo por un ciudadano español desaparecido. Exigía que interviniera el gobierno español. Pero todas las puertas se le cerraban y a medida que pasaba el tiempo, las puertas que se le cerraban eran cada vez más. Según tengo registro, mi abuelo denunció la desaparición forzada de mi mamá en el juzgado en lo criminal de sentencia letra T,
presentó un recurso de habeas corpus en el mismísimo junio del 76, en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, en la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en la Amnistía Internacional, en la CONADEP, pero jamás supimos nada, ni de mi mamá, ni de su compañero Tato. Con respecto a la familia de Tato, tampoco jamás supimos nada. Luego mi papá decide llevarnos a vivir con él. Alquiló un departamento muy pequeño en Aedo, en donde justo al lado estaba un colegio privado. Yo jamás había ido a un colegio privado, ya que mi mamá no estaba de acuerdo y era una ferviente reivindicadora de la escuela estatal, pública y gratuita. Pero mi mamá ya no estaba y mi papá nos anotó ahí. Un día, jugando en la puerta del departamento de mi papá, había ya pasado un año, estaba en la calle con una amiga del edificio. Estábamos saltando a la soga y de repente se acerca un auto. Era un Falcon verde y de la parte de atrás se asoma Tato con sus característicos anteojos. Él sufría de la vista y tenía unos anteojos re gordos. Acá los llamamos los culos de botella. El auto para, él se asoma por la ventanilla, abre la puerta, me dice Barbarita y me señala. Y yo volé. Corrí tan rápido que mi amiga que estaba conmigo se quedó petrificada cuando vio la situación y varios minutos después salió detrás mío. Ahí volví a temblar y a sentir el horror. Era él. Y agradezco a Dios haber tenido un testigo conmigo, ya que si no todos hubiesen pensado que estaría alucinando. Subo corriendo, mi papá no estaba, estaba Cecilia, su mujer, y Camilo en la casa, y yo sin aire. Escribo esto y me corre un frío por el cuerpo que se me cierra la garganta. No me salía la voz para poder contarle lo que había visto. Ahí la llamaban a mi amiga y ya les dice que no entendía nada, que estábamos jugando y un señor, y repitió tal cual lo vivido. Y yo recuerdo decir, era Tato, era él, me quería llevar. Me van a matar, por favor, tengo miedo. Rápidamente llegó mi papá y luego un tiempo no salí de la casa. Y si lo tenía que hacer, lo hacía siempre acompañada de un adulto. Volví a tener pánico y volví a revivir lo que nunca dejé de sentir, pero con la diferencia que lo verbalicé, ya que del tema de mi madre nunca nadie volvió a decir nada delante de nosotros, por lo menos. En el fondo, siempre supe que me buscarían. Si yo era una de ellos, siempre viví con esa condena. Y me preguntaba qué hacía Tato buscándome y por qué estaba vivo, ya que lo único que habían podido decirme de mi mamá era que había muerto, que ellos creían eso. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué Tato estaba ahí en la calle buscándome? Motivos tenía. Yo sabía muchas cosas, yo manejaba mucha información, yo podía reconocer muchas caras. Si hoy me ponen a reconocer a los supuestos hombres que entraron esa noche en mi casa, de 2 de ellos tengo la cara registrada en mi cabeza y a muchos de los famosos tíos y tías que pernoctaban en mi casa también. A medida que pasaba el tiempo y pasaban los días, me di cuenta que seguía viviendo en guardia, que rezaba todas las noches por mí y por Camilo. Ya estaba por nacer la segunda hija mujer de mi papá y comenzábamos el colegio, el que estaba al lado de mi casa. El departamento era tan chiquito que dormíamos, Camilo, Leticia y yo en el mismo living, y en el cuarto de mi padre estaba preparada la cunita para Manuela, que había nacido el 21 de febrero y las clases comenzaban en marzo. Ahí empezó la etapa de la discriminación y la marginación. Por un lado, mi papá era muy reconocido en el barrio, ya que tenía la inmobiliaria más importante de la zona. Calculo que muchos maestros en la escuela sabían de nuestra historia y otros no. Yo me había hecho muy amiga de una chica que preferiría no dar su nombre, ya que ella no tenía la culpa de lo que sus padres hacían conmigo. Era sencillo. ¿Quién querría que su hija sea amiga de la hija de una guerrillera? Nadie. Aún estaba Videla en el poder y aún seguían las desapariciones. Hasta los mismos docentes tenían trato distante con nosotros. Ojo, algunos no, pero la gran mayoría sí. Y en mi caso particular, no era bienvenida a muchas de las casas de mis amigas.
Pero igual, yo ya me había acostumbrado. Lo sufrí, pero no me torturaba. Una vez mi hermano Camilo estaba en primer grado y se había hecho caca encima, todo. En vez de solucionarlo los docentes o llamar a mi papá, me llamaron a mí que estaba cursando mi 5º grado y me mandaron a limpiarlo. Según dijeron las maestras, no encontraban a mi papá. Imagínense, yo tenía 10 años más o menos, el asco que me daba limpiarlo a mi hermano y encima no me facilitaron ningún tipo de ayuda. Yo daba arcadas y no podía, me daba un asco terrible y el pobrecito ahí paradito apoyado en una pared me pedía perdón. Yo no terminaba más de limpiarlo. Lo único que me facilitaron fue una muda de ropa que había en el colegio para que después de lavarlo en el baño lo cambie. Pobrecito y pobrecita yo. Fue horrible. Encima entraban otros chicos a utilizar el baño y cuando nos veían en esa situación se morían de risa, nos cargaban y una vez más éramos señalados en los recreos y mientras escribo esto, hasta el olor se me vuelven los recuerdos. ¡Qué hijos de puta! Mi papá nos tendría que haber sacado de ese colegio y no lo hizo. Camilo había formado un lindo grupo de amigos. Yo también, pero ya de más grandecita, casi en 6º grado, me hice muy amiga de Paulita y Gaby, y también de Claudia, Karina, Latana, que aún hoy seguimos de igual de unidas. Ellas sabían mi historia, pero jamás preguntaban nada, y sus papás sí las dejaban estar conmigo, algunas. Aunque casi todos los fines de semana, mi tía Sion, para no perder el contacto con nosotros, nos llevaba de viernes a domingo a la quinta de ellos, y si no, nos íbamos a lo de mis abuelos, Élida y Nemesio, que nos compraban ropa, nos llevaban al cine, al teatro, a lugares que antes nunca habíamos ido. Cuando me preguntaban por mi mamá, yo me quedaba callada. Obviamente mis amigas del colegio me preguntaban si Cecilia, la mujer de mi papá, era mi mamá, y yo les decía que no, y no entendían por qué yo no tenía mamá. Entonces ahí empecé a decir que se había muerto, hacía muchos años por una enfermedad. Reconozco que me daba vergüenza decir la verdad, porque tenía miedo que no las dejaran a mis amigas estar conmigo. Luego empecé a decir que Cecilia era mi mamá, y hasta la llamaba mamá en público, cosa que llamaba mucho la atención, ya que ella era muy joven y no cerraba que tuviese una hija de mi edad. Mientras tanto, de mi madre, nada. Mi tía Sion había estipulado hacerse cargo de los dientes míos y de mi hermano. Ella era la encargada de llevarnos al dentista 2 veces al mes. Así, de esa manera, mantenía el contacto con nosotros. No me olvido más que cada vez antes de llevarnos al dentista nos compraba un chocolate shot lleno de maní y el dentista nos retaba porque íbamos con los dientes todos sucios. También recuerdo que mi mamá le había hecho jurar a Sion que si a ella le pasaba algo, jamás nos dejara solos, que siempre tenía que cuidarnos y estar con nosotros. Ir a la casa de mis abuelos maternos era una tristeza inmensa. Ver la cara de mi abuela Angelita y de mi abuelo Ferrer me mataba. Y lo peor de todo, cada vez que iba, en algún momento mi abuelo me preguntaba si sabía algo de mi mamá y yo tímidamente le contestaba que no. Un día me entero que toda mi familia materna, el único vínculo que me unía a mi madre después de Camilo, se iban a ir todos a España nuevamente y que Camilo y yo nos quedábamos una vez más solos. Cuando digo solos, me refiero a nadie de la familia de mi mamá. Primero partieron mis abuelos. Era justo. Allá estaba Herminio, se había casado con una bellísima mujer y ya tenía una hija, Raquel, y acá solo nos dejaba a nosotros. Había perdido a Rocío, ¿y qué más tenía que hacer en este país que tanto sufrimiento les trajo? Luego viajaron mis tíos y mis primas. Ahí sufrí una barbaridad. Ellas, mis primas del alma, no se podían ir, y Sion tampoco, pero se fueron. Otro golpe duro y fuerte, durísimo. Luego me enteré que Sion tardó en tomar la decisión, ya que ella nos quería llevar con ellos, y por supuesto mi papá no la dejó. Era lógico. Él vivía acá, ya teníamos 3 hermanos de su segundo matrimonio, había nacido Andrés,
y mi papá quería que viviésemos todos juntos, pero a mí se me iban todos y a un lugar lejano donde yo no sabía cuándo podía ir. Ahí empecé a consolarnos. Mi tía nos dijo que cuando termináramos el colegio secundario nos pagaría un billete para ir a verlos y que cuando termináramos... Y al final terminé mi colegio secundario, terminé mi 5º año y me fui a España por primera vez y me reencontré con mi querido y adorado Herminio. Ya era grande, ya tenía hijas, esposa, era raro. Él antes era todo para mí. Yo era la preferida y ahora era un padre de familia. Pero los abrazos que nos dábamos eran tan verdaderos que aún hoy los siento. Herminio murió de un cáncer de pulmón a los 40 años y aún hoy su vida y sus hijas no pudieron cobrar la pensión que se otorgó en Argentina a los que estuvieron presos durante la dictadura militar por falta de papeles. Es increíble que esto pase, pero es real. En ese primer viaje a España yo iba con toda la ilusión de encontrar a mi mamá, de verdad. Iba con la esperanza de que esté en su país esperándome y que todo sería una sorpresa, que mi familia me quería dar, y ahí llegó la gran desilusión y desesperanza. Ni bien llego, mi abuelo Ferrer me pregunta a mí qué sé yo de mi madre. Me quedé callada y le dije, nada, abuelo, no sé nada, ¿vos qué sabés? Y era frustrante, cachetazo mal. Yo viajé con la ilusión de verla, de abrazarla, de darle el beso que no le pude dar y su ausencia era total. Eso sí, en el comedor de la casa, en un sector privilegiado, estaba ella en una fotografía gigante. Corrí al baño y lloré. Mi mamá no estaba ahí. ¿Mi mamá estaría realmente muerta? ¿Cómo haces para enterrar a alguien que no enterraste? ¡Guau! Me tiemblan las piernas. Crecí y viví siendo una hija bastante rebelde y contestataria, diría mi padre. La que más trabajo le daba. Encima de todo, era ya la mayor de 6 hermanos, ya que luego nació Tomás, y ahí cerraron la fábrica por suerte. Vivía invadida de niños, y como yo era más adulta de lo normal en una chica de mi edad, mi papá aprovechaba de eso y siempre me quedaba al cuidado de alguno o de todos mis hermanos. Cargué con la cruz de la hermana mayor, la hija mayor. Ojo, esto también hoy día a veces, en tono de cargada, también se lo reprocho a mi papá. Pero es cierto que a veces uno se equivoca. Y hoy, que yo soy madre, me queda más que claro que no existe ningún libro que te enseñe a ser un buen padre y a hacer las cosas correctas. Solo uno aprende con sus propios errores y sus propios aciertos. Las generaciones van cambiando y uno muchas veces no sabe dónde está parado. Con respecto a mi mamá Rocío querida, durante mi adolescencia tuve sensaciones contradictorias. Por un lado, crecí pensando que mi mamá era un ídolo y por el otro, me hubiese gustado que su compromiso por la igualdad de los seres humanos no haya sido tan comprometido, ya que en ese caso quizás la tendría conmigo y hoy no la tengo, ni la tuve y crecí sin ella. Durante mucho tiempo tengo que confesar que le tuve bronca también por haber preferido la lucha y no priorizar a sus hijos. Eran otras épocas, eran otros los compromisos y militantes como ellos no existieron más en este país. Los 30.000 desaparecidos marcaron un antes y un después, pero yo seguía creciendo, ocultando muchas veces mi verdadero origen, por miedo que me pasara algo o por miedo a ser rechazada y discriminada como tantas veces. ¿Sabés qué feo es entrar a la casa de alguna amiga y ver a su madre poner cara de culo al verme? O cuando alguna amiga me invitaba a dormir, escuchar que la madre le decía a esa chica, no, ya te dije que no, muchas veces. Yo solita buscaba excusas de que yo era la que no podía y solita también trataba de evitar ir a esas casas en donde no era bienvenida. Lo más increíble de mi vida es que tanto con mi papá como con mi hermano fueron pocos los momentos que aún hoy hablamos de mamá. Nos cuesta mucho mantener un diálogo fluido o un cambio de opiniones. Creo que es tanto el dolor guardado
durante tanto tiempo que aún no ha salido, y eso dificulta y dificultó durante 30 años la comunicación descontracturada del tema. Lamentablemente en la Argentina te seguís topando con la frasecita y algo habrán hecho los guerrilleros. O si no, cuando de repente se enteran que sos hija de desaparecidas, te preguntan, ¿era guerrillera tu mamá? ¿Estaba involucrada políticamente o se la llevaron por equivocación? Yo me pregunto, cualquiera de estas opciones, ¿salva el hecho de la cruel matanza de seres humanos que sufrió este país? ¿Tenían más derecho a sufrir los que peleaban por sus ideales? ¿Era válido el asesinato, las torturas y la privación ilegítima de la libertad en aquellas personas que buscaban un país mejor para sus hijos? ¿Era correcto? Dios mío. Y aún hoy, año 2006, hay personas que lo consideran correcto. Eso es lo más triste. Si tuviese el don de entender todos los misterios, de todo el conocimiento y toda la fe, esa fe que mueve montañas, podría afirmar que gracias a su amor, que a través de su lucha mi mamá me transmitió, hoy puedo ser alguien, hoy estoy. Gracias a ese amor bondadoso, ese amor sin envidias, sin orgullos, un amor sin egoísmos, sin rencores, acepté su historia y entendí que no es que ella prefirió continuar tras sus ideales que peligraban con su vida y con la de nosotros, sino que era tan grande el amor que no tuvo miedo frente a la posibilidad de perderlo todo. Esa valentía la ayudó a seguir adelante, valorando y respetando sus propios derechos, derechos que hombres asesinos, sin piedad y sin amor, no respetaron. Hoy más que nunca afirmo y reivindico que su vida y su dignidad valieron, como reivindico la vida de todos los asturianos desaparecidos y de todos los 30.000 seres humanos que ya no están. Todo esto lo cuento ya que fue una lucha interna y constante en mi persona. Iba y venía. Tenía momentos de desesperación por no tenerla y desesperación por ser consciente que formaba parte de un terrible hecho, que mi mamá seguía sin estar y que lo que es peor, aún seguíamos sin saber nada de ella. Cuando tenía 17 años empecé a necesitar saber algo por mis propios medios. Ya país en democracia, un día emprendí el camino de la búsqueda. Fui a la CONADEP, empecé a ir a las marchas que antes jamás había ido, solo de chiquita con mi mamá o con mi papá. Hasta es más, un día se me ocurrió hacer contacto con la familia de Tato. Agarré la guía telefónica hasta dar con el número buscado. Fue ahí donde recibí otro cachetazo feo. Hablé con la mamá de Tato, le dije quién era. El silencio fue too much. Era lógico. Habían pasado tantos años. Le pregunté por todos en su familia, ya que nos veíamos mucho y muchos veranos compartimos juntos en la casa que ellos tenían en Mar del Plata, ciudad balnearia. Yo jugaba con los sobrinos de Tato y con el abuelo, que me hacía jugar al ajedrez largas horas después de un día de playa. Pero lo triste de esta comunicación fue que le pregunté si había sabido algo de Tato. Yo también tenía la fantasía de que él estuviese vivo. Es más, casi un año después de que se lo llevaron de mi casa, lo vi, buscándome en la puerta de la casa de mi papá. No era loco preguntar por él. Y lo único que recibí fue un no llames más. Nosotros no queremos saber nada, ni de vos, ni de tu hermano Camilo. Y así me cortó el teléfono. Golpe duro, nueva vuelta de página, tristeza inmensa y lo que es peor, ningún beneficio a cambio. Puse la cara para que me peguen por todos los costados. En ese momento odié a esta mujer. ¿Qué tanto? Nosotros también éramos víctimas. ¿Qué culpa teníamos? Pero ahora entiendo el dolor de esa mujer de haber perdido a su hijo, ya que figura en la lista de los desaparecidos. El dolor de esa madre lo respeté y lo respeto, ya que nunca más la llamé. Después continué investigando cuáles habían sido los pasos y las denuncias efectuadas por mi familia, y nada, era siempre ver las mismas declaraciones y encontrarme con los mismos papeles que no me llevaban a ningún sitio.
Estaba estancada. Pasaron los años, volví a España, intenté quedarme a vivir, pero era muy difícil convivir con la frustración que nos causaba a mí y a mi familia materna el hecho de que cada vez que yo iba, ellos me preguntaban ¿qué sabés de tu madre? Yo les decía nada y yo seguía con la fantasía de que ellos me darían una buena noticia. El hecho de querer vivir en España representaba además para mí el estar cerca de sus orígenes, los seres que le dieron la vida. Ellos se habían ido y yo necesitaba de ellos. Y estar con ellos me hacía bien, me hacía sentir más cerca de mi mamá. Pero luego decidí volverme a la Argentina. Ver a mi abuela con esa cara de dolor, con las marcas en el rostro y encima todas me llamaban Rocío. Era fuerte, joder, yo era Bárbara, no Rocío. En Asturias, en Canales nadie sabía mi nombre. Y lo increíble, que cuando todos allí me llamaban Rocío, yo contestaba sintiéndome Rocío. Y eso era constante. Algunos me pedían disculpas, otros ni cuenta se daban que yo era Bárbara. Luego me dediqué a trabajar en política. La mayor parte de mis años como profesional fueron realizando tareas de prensa en diferentes organismos estatales, Ministerio de Comunicación Social, Ministerio de Asuntos Agrarios, Ministerio de Justicia, en fin. Luego estudié para ser productora de radio y televisión, pero en cuanto a mi trabajo político, me mantenía al margen, sin acotar ni opinar más allá del trabajo concreto y puntual. Tenía claro que no quería sentir un compromiso. Luego me casé con el que hoy es el padre de mis 2 hijos mayores, un hombre 11 años más grande que yo, con mucha historia, periodista político, operador político y empresario. Yo no estaba en el momento para casarme. Yo estaba empezando una nueva lucha interna, debatiéndome nuevamente si tenía que estar viva o tenía que estar muerta. Yo no me perdonaba estar viva, no me daba ese permiso. Aclaro que fueron muchos los años de terapia que hice y aún hago. Pero con mi primer embarazo empecé a tener una revolución interna tan grande. Frente al hecho concreto de que sería yo mamá, me enloqueció, me llenó de miedos, me torturó, temía ese compromiso y buscando dentro mío contactarme con mi mamá, se me dio por una etapa mística de hablarle en silencio, hablarle a sus fotos, hablarle en voz alta, prender velas, rogarle que venga. Cada vez que sonaba el teléfono en mi interior, deseaba, cual telenovela, escuchar su voz y que me diga, acá estoy, Barbarita, soy mamá. Y eso nunca ocurría. Aclaro que aún hoy me sigue pasando, pero más espaciadamente. No podía ser madre y parir y no tener al lado mío a mi mamá. No podía. Y de hecho tuve un embarazo muy traumático y una relación súper traumática, ya que estaba aterrada y me sentía totalmente sola y desamparada. Luego nació mi segundo hijo. Fue un poco más relajado todo, pero traumático también. El embarazo me disparaba a salir corriendo en busca de mi mamá. La necesitaba, la deseaba tenerla a mi lado, ver su cara, sentir su seguridad frente a las situaciones difíciles y una vez más el choque con la realidad de que ella no estaba y que nada se sabía de ella, de nuevo la verdad y el dolor de una herida que nunca cicatriza. Luego, sin perder esperanza alguna, comenzó el camino ya seguida de la desesperación de visitar videntes. Llevaba fotos de mi mamá y sin dar detalles preguntaba qué me podían decir. Y ahí se revolucionó una vez más mi vida. Una me dijo que mi madre estaba viva, que había escapado ayudada por un militar cordobés vía Uruguay y que se encontraba en Europa. No sabía decirme bien dónde, pero que no estaba bien de la cabeza, debido a medicamentos que le habían dado para perder la noción del tiempo, de la memoria. Ahí mismo quería salir corriendo a Europa. No sabía dónde, pero yo le insistía si realmente veía eso y ella me decía que sí, y que algún día aparecería. Ahí tuve que frenarme, pero me torturaba pensar si eso podía llegar a ser cierto. ¿Qué hacer? Contaba en mi entorno íntimo y me miraban como si estuviese loca. Barbarita, es imposible. Cerrá tu historia.
Si no, así nunca vas a ser feliz. Luego fui a otra y me dijo que estaba muerta. Pasaron los años, me separé, me dediqué a lleno a mi trabajo, fui productora de un exitoso programa para chicos en donde trabajaba como notero mi hermano Camilo. Luego me dediqué a la producción de cine, de televisión y llegué a tener junto con mi hermano una tira diaria en Radio Nacional de Buenos Aires, por las mañanas, en donde se informaba informalmente de todo lo que pasaba en el país, y ahí ya mi hermano Camilo empezaba una exitosa carrera televisiva como el notero amado y adorado por los famosos. Trabajaba en el programa más exitoso de espectáculos de la televisión. Luego conozco a mi actual marido, Germán, periodista deportivo, papá de mi tercer hijo, Tobías, alias Totó, para todo el mundo. Y ahí empecé a vivir más relajada. Germán siempre me decía que no pararía hasta hacerme plenamente feliz. Aún lo está intentando, y muchas veces lo logra. Pero es tan grande la cruz que llevo en mis hombros que cuesta seguir adelante. No es casual, dirían, que salgo a mi madre, ya que Germán tiene 7 años menos que yo y se vino a vivir y a criar conmigo a mis 2 hijos del primer matrimonio anterior, y mis hijos lo adoran y lo quieren muchísimo. Germán se mantiene muy al margen de las situaciones políticas del país. Él es una persona por demás tranquila y relajada. Trabaja de lo que ama, que es el fútbol y el deporte. Hoy trabaja en Canal 7, la televisión pública, hace deportes y es un movilero de lujo. La primera vez que lo llevé a una marcha sufrió una barbaridad. Él viene de una realidad totalmente distinta a la mía. Él jamás había conocido la historia de los desaparecidos. Todo lo sabía muy por encima y conmigo no tenía muchas opciones. O me apoyaba y me entendía, o la relación iba a ser un fracaso, ya que yo estaba lanzada a llegar hasta el final. Un día fuimos juntos a un vidente que era famoso porque trabajaba con gente de la CIA y de Interpol. Nuevamente fui con mi fotito, no dije nada, y él me dijo lo mismo que aquella primera mujer: que mi madre estaba viva, que se había escapado gracias a la ayuda de un militar, un hombre mayor que ella, y que estaba en Francia. Acá no me tiraba a Europa, sino Francia. Luego me dijo que su memoria estaba perdida, que no recordaba nada y que se encontraba como en un lugar a las afueras de París, me dijo, que había tenido otro hijo, pero que ella estaba mal porque sabía que tenía un pasado y no podía verlo con lucidez. Ahí me morí en vida, joder, era muy fuerte. Luego volví a ir y me volvió a decir lo mismo. Es más, se ofreció este hombre a viajar conmigo a Francia, y una vez estando allí sería para él más fácil rastrear el lugar para encontrarla. Nuevamente la desesperación. ¿Creer o no creer? ¿Qué hacer? Yo ya me quería tomar un avión a Francia. Ahí empecé a pedir ayuda a nivel organismos de derechos humanos para ver si había antecedentes de casos así. Es más, este señor me dijo que mi mamá había estado en Campo de Mayo. Y loco no era, ya que correspondía al distrito donde yo vivía con ella. Era un posible lugar. Hasta me dijo que me fuera a Campo de Mayo, sacara fotos desde el auto y se las llevara a ver si podía ver más detalles. Primero hice contacto con hijos. Me recibieron divinamente y muy delicadamente me dijeron que era imposible. Luego intentaron incorporarme a ellos, hasta que al interiorizarme me había dado cuenta que había varias ramas de hijos. Los hijos línea fundadora, los hijos revolucionarios, en fin. Cuando las cosas se emputecen, se pierde la esencia de una lucha que es única. Esas diferencias me espantaron. Luego me fui con mi marido a la cárcel de Devoto a entrevistarme con Gorrearán Merlo, único sobreviviente líder del ERP. Le llevé la foto de mi mamá a ver si la conocía, si podía ser lo que el vidente me había afirmado. Y solo de eso puedo decir que pasé toda una tarde en Devoto, tomando mate en una cárcel, escuchando historias increíbles, y de mi mamá no me llevé nada. Luego llego a antropólogos y vuelvo a contar la historia. Ahí mismo, muy delicadamente, otra vez Macu, un ser muy querido por todos los organismos, me escucha y me dice que todo era imposible,
que mi madre estaba muerta, y ahí me sugiere hacerme el ADN, por si acaso siguiesen encontrando restos de cadáveres en sus tareas de búsquedas. Mi hermano Camilo para ese entonces era ya re famoso. Yo le pedí ayuda, que hiciéramos cámaras ocultas a este vidente, que lo teníamos que denunciar. Con la llegada que él tenía a los medios, había que denunciar a este hombre. No podíamos permitir que afirme algo tan terrible y a la vez tan hijo de puta. Pero Camilo siempre con este tema me seguía diciendo: Barbarita, basta, dale, déjate de hinchar, quédate tranqui. Y pues nada. Y mi marido trataba de calmar mi furia. Yo quería hacerlo pelota a este tipo, y aún sigo queriéndolo reventar. Él solo aumentó mis esperanzas, dijo lo que yo siempre quise escuchar. Tardé mucho tiempo en sacarme esa posibilidad de la cabeza y aún sigo con él. Y si es verdad, recuerdo que Macu me decía: no hay pruebas de que existan remedios que te borren por completo la memoria. Y ninguna madre dejaría abandonado a sus hijos, más aún con las características que me cuentas de tu madre. Una vez cuando trabajábamos con Camilo en ATC, en ese entonces el canal estatal se llamaba así, se apareció mi vecino, el señor Gargiulo. Al ver a Camilo en la tele, automáticamente lo reconoció y fue. Charló con él y le confesó algo que él mismo dijo lo torturó toda su vida. Le confesó que él no se ofreció a salvarnos, sino que al escuchar los ruidos, los gritos y el gran operativo militar, con mucho miedo, se asomó a la ventana de su cocina y tuvo la mala suerte de tirar sin querer una escoba. Ahí mismo, los del ejército, al sentir que había ruidos en la casa vecina, le golpearon la puerta y le dijeron si conocía a alguien que podía cuidarnos. Él le contestó que a unas cuadras vivía mi tío. Entonces le dijeron: hágase cargo de estos chicos y entrégueselos a su tío. Él dijo que, muerto de miedo y en estado de pánico, no le quedó opción y tuvo que darnos refugio esa noche en su casa, muy a su pesar. Siempre quise sacarme este peso de encima, le dijo a Camilo, ya que hoy me sentí un cobarde y necesité que sepas la verdad. Yo no los había salvado con intención, sino por obligación. Mi hermano se dedicó casi 10 años al periodismo de espectáculos. Fue coconductor de programas muy exitosos, nunca formó parte de ningún fracaso, trabajó duro, muy a su pesar, ya que a él siempre le gustaba la música y su sueño era y es ser un gran músico de rock. Ganando mucho dinero y teniendo una gran vida para el afuera, decidió de un día para el otro dejar la televisión. Fue sorpresa para todos. Esto fue hace ya 3 años. Aún hoy le siguen ofreciendo diferentes trabajos y él sigue diciendo a todos las mismas frases. Gracias por la buena onda, pero no. Luego, un día, en su vlog, yo me metí de casualidad y leí que confesaba que él había querido llegar a ser famoso para ver si desde algún lugar de la tierra mi mamá lo podía ver y reconocer e ir en su búsqueda. Al ver el imposible, dejó la TV y juró nunca más saber nada con ese medio. Una lástima, porque en lo suyo era el mejor, y una lástima también, ya que al día de hoy aún nadie ocupó su lugar. Tengo el derecho de conocer la verdad. Tenemos el derecho. Tengo el derecho de saber quién marcó el fatal y cruel destino de mi mamá. Tenemos el derecho de saber quiénes marcaron el destino de todos los asturianos y asturianas desaparecidas, de todos los españoles y todos los seres que quedaron en la historia sin un final. Tengo el derecho de saber quién se llevó a mi mamá. Tenemos el derecho de saber quiénes se llevaron a todos los asturianos y asturianas. Tengo el derecho de saber a dónde se la llevaron. Tenemos el derecho. Tengo el derecho de saber quiénes fueron los que cometieron crímenes de genocidios. Tenemos el derecho de saberlo. Quiénes cometieron con mi madre su desaparición. Los genocidas tienen que ser juzgados. A través de mi historia, quiero reivindicar a todos los familiares de asturianos y asturianas y españoles también de otras comunas. Familiares que se murieron en la miseria. Abuelas que criaron a sus nietos sin ayuda, ni moral, ni económica, ni legal por parte del Estado español,
y que a pesar de su dolor, un dolor que duele mucho, pasaron sus últimos días viviendo una pobre vida, sin asistencia y con la espalda de los diferentes gobiernos españoles. Hasta que me digan el paradero de mi mamá, no voy a parar. Exijo la reapertura de los archivos militares que están y existen. Hoy el problema de las víctimas españolas es un tema jurídico. Un director de cine asturiano en una nota dijo: desconocemos la propia tierra en la que vivimos, porque a veces ni nos paramos a pensar que existe. Como él, agregaría que así como desconocemos nuestra propia tierra, desconocemos también nuestra propia historia. Y esta historia no es solo mi historia, la historia de Bárbara, sino es la historia de más de 620 españoles desaparecidos en un país que no era el suyo, y con gobernantes que les importó nada pelear y luchar por la verdad de sus ciudadanos. Espero que esta, mi historia, sirva para que los señores poderosos, esos que dicen llamarse presidentes, reyes, príncipes, parlamentarios, hagan un minuto de silencio, a solas, consigo mismo, y se den cuenta de los errores cometidos durante 30 años y tomen conciencia que del otro lado del charco hay ciudadanos españoles que necesitamos verdad y justicia, que necesitamos ser escuchados, valorados, que estos nuevos gobernantes de estas nuevas generaciones puedan sentir en su propio corazón un poquito de todo el dolor que aún hoy todos nosotros sentimos. Y que no digan, como hace poco escuché de una persona de la embajada, hoy los desaparecidos sois una moda. ¿Somos una moda? ¿Los derechos humanos son una moda? Atención, porque las modas pasan y ni yo ni nadie aceptaremos la espera de 30 años más. Pido justicia, pido reparación, pido coraje y valentía. La verdad es un derecho, es una forma de enfrentar tanta impunidad. ¿Qué pasa con el Estado español? ¿Le teme a la verdad? ¿Le teme a la justicia? ¿Le teme a la memoria? Y así convalida el poder de quienes cometieron las peores violaciones a los derechos humanos de nuestra historia. Soy Bárbara Gabriela García Martínez, argentina y española. Esta es nuestra historia, la historia de asturianos y asturianas, la historia de todos.